Bueno, vamos a analizar el texto número 5 del siglo XX, que es Cuadernos para el Diálogo, publicado en marzo de 1974. Ya el año 1974 nos indica que estamos ante el final del franquismo, porque Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Bien, ¿qué es lo que nos pregunta la EBAU? Lo que nos pregunta la EBAU lo tenemos aquí, ¿vale? Siempre lo tenemos ahí, ya sabéis, señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, son los pasos uno, que es la clasificación, 2, que son las ideas fundamentales del texto, y 3, que es el contexto histórico, es decir, lo de contextualiza, y a partir de ahí vamos a meter la pregunta asociada. En este caso es la crisis del franquismo desde 1973, las resistencias al cambio de los sectores más inmovilistas y el surgimiento y evolución de los diferentes grupos de oposición política. Bien, todo esto que es tan largo, no os asustéis porque en realidad en el punto 4 tenemos que meter solamente dos cosas. Por una parte, los problemas internos del franquismo, ¿vale? Los problemas internos del franquismo, es decir, al final de la época, al final del franquismo va a haber un conflicto entre dos grupos bien diferenciados, que lo hemos explicado en clase y se llaman los aperturistas y los del búnker. Los aperturistas son los que quieren, bueno, pues una serie de reformas, que poquito a poco el régimen se vaya abriendo y, bueno, una vez muerto Franco, bueno, pues se estabilice ese sistema político. Sin embargo, los del búnker lo que pretenden es ser inmovilistas, ¿vale? Es decir, dejar todo como lo dejó Franco sin que haya un ápice de apertura. Esos son los problemas internos del franquismo, ¿vale? Y en segundo lugar, lo que tendríamos que meter en la pregunta asociada son en segundo lugar, vamos a poner aquí, en segundo lugar serían los grupos de oposición. Grupos de oposición al franquismo, ¿vale? Pues vamos a ver ahí todos los grupos de oposición, la oposición popular, la oposición política, todos los grupos de oposición al franquismo, ¿vale? Tenéis muy claramente lo que tenéis que meter ahí en este texto, ¿de acuerdo? Bien, pues en primer lugar vamos a empezar con la clasificación. Como siempre, ya sabéis que aquí no os tenéis que enrollar mucho. Ya sabéis, siempre lo que tenéis que hacer es justificar lo que digáis. Es decir, si decís que es una fuente primaria, tenéis que justificar el por qué. Pues es una fuente primaria porque es contemporáneo a los hechos sobre los que nos informan y no ha sido alterado con el paso del tiempo, ¿vale? Y así tenéis que justificar todas las partes de la clasificación que va en el punto número 1. Aquí ya sabéis que no tenéis que enrollaros. De hecho, en la EBAU nos lo preguntan. Mi consejo es que digamos, dejemos un hueco al final del comentario y si nos da tiempo lo rellenamos y si no nos da tiempo hablamos fundamentalmente de los autores, ¿vale? Eso es lo fundamental y del tipo de texto, ¿vale? Si es jurídico, histórico, circunstancial, literario, lo que sea, ¿vale? Entonces, decimos si es fuente primaria o secundaria. En segundo lugar, tenemos que decir si es, según su forma, qué tipo de texto es. Tenéis que ir a la guía del comentario de texto. No os voy a decir qué tipo es, pero sí os digo que es un editorial de una revista política, ¿vale? Tenéis que explicar qué es un editorial, ¿vale? Un editorial lo que tiene es, digamos, un propósito, un objetivo de transmitir un conjunto de ideas, un ideario concreto, y en este caso va a ser un ideario político, ¿vale? Según su, digamos, su contenido, bueno, pues si leéis el texto, lógicamente, claramente, el texto pues es de carácter político, de temática política, ¿vale? Una vez tengamos ya esto, digamos, realizado, hablamos un poco de los cuadernos para el diálogo, ¿vale? ¿Qué fue cuadernos para el diálogo? Podéis investigar un poco en internet. Ya os adelanto, si queréis tomar apuntes,
bueno, pues era una revista donde escribían intelectuales, periodistas, escritores, artistas y digamos que representó una ideología bueno, fundamentalmente democristiana, es decir, una ideología católica, pero también demócrata liberal, es decir, se defendía el liberalismo y se defendía, digamos, un cambio hacia la democratización de España. ¿Vale? Fue una revista que apareció el primer número, creo recordar, en 1963. En principio se publicaba como era mensual, pero a partir de 1976 ya será semanal. Y la revista dejó de salir en el año 1978, que es cuando, digamos, se consolida ya la democracia con la Constitución de 1978. ¿Vale? Con que digáis esto, yo creo que sería suficiente. Bien, con respecto al análisis, al punto número 2, al análisis o las ideas fundamentales del texto, ya sabéis, primero tenéis que decir la idea general, ¿vale? La idea general de todo el texto, general. Bien, yo me imagino, lo he subrayado de más, yo me imagino que habéis leído el texto y bueno, pues lo que podemos extraer de ahí es que se hace referencia a la necesaria democratización del país, porque determinadas decisiones del régimen franquista, es decir, las que aparecen en el texto, ya no son admisibles. Ahora, para 1974, lo que se reclama es diálogo y entendimiento. Bien, este año es fundamental porque a la altura de 1974 solo existían en Europa tres dictaduras. Dos de ellas, la de España y la de Portugal, venían desde bastante atrás, desde los años 30, ¿vale? Ya sabéis, España con el general Franco, después de su victoria en la Guerra Civil, y la Portugal de Salazar, pues también. En el año 67, 1967, se había incorporado otra dictadura, la llamada dictadura de los coroneles de Grecia, ¿vale? Pero que también va a desaparecer en 1974, ¿de acuerdo? Bien, una vez ya tenemos hecha nuestra idea general, yo leería otra vez muy detenidamente el texto porque, como veis, tiene un solo párrafo. Entonces hay que buscar sentido al texto. Ya sabéis, primero lo que tenéis que hacer es, digamos, enumerar las líneas para luego localizar esas ideas. ¿Vale? Si no he contado mal, tiene 10 líneas. Y yo lo que veo claramente es una separación aquí en para nosotros, ¿vale? Porque eh, si leéis bien el texto, lo que se anuncia en el primer lugar, lo que se expone, mejor dicho, en primer lugar, es una exposición de los hechos. Yo lo localizaría entre las líneas 1 y 3 y luego ya entre las líneas 4 y 10, ¿vale? Es decir, desde para nosotros hasta el final, las líneas 4 y 10, ¿vale? Ahí lo que muestra es la posición de la revista, ¿vale? En ese para nosotros, la posición de la revista sobre estos hechos que aparecen aquí, ¿vale? Bien, eh, vamos a la primera parte del texto, es decir, en los hechos, ¿vale? Lo tenemos en las líneas 1 y 3. Yo pondría la exposición de los hechos, ¿vale? Podemos dividir este texto en dos partes. Uno, la exposición de los hechos y automáticamente pongo 1 guión 3 están situados entre las líneas 1 y 3, pongo dos puntos y voy comentando esos hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Bueno, pues nos lo dice el texto. Dice, los últimos acontecimientos acaecidos en nuestro país, especialmente dos de ellos, ¿vale? Nos va a decir que en los últimos tiempos hay dos hechos importantes. Por una parte se habla de dos condenas a muerte, y nos cita quiénes son, Salvador Puig Antich y Heinz Chet, y en segundo lugar nos habla del el asunto de Monseñor Añoveros, ¿vale? Dice que ambas son de extrema gravedad y uno es irreparable. Lógicamente es irreparable las condenas a muerte, porque una vez ya
se ejecuten a esas personas, no se puede reparar el daño, ¿no? Bien, pues nos dice que esos dos, digamos, esos dos casos de estos últimos tiempos, dice que representan una línea política que algunos, ¿vale? Dice que quizá ingenuamente, con la mayor buena voluntad, creían ya superada. Eso quiere decir que dentro del franquismo, aunque había una dictadura, el propio régimen ya no se toleraban, o sea, en el propio régimen ya no se toleraban ciertas cosas, sobre todo las condenas a muerte, ¿no? Entonces, claro, no se toleraban porque en Europa se estaba viviendo otro ambiente, un ambiente ya totalmente liberal, democratizador. Tenemos movimientos sociales por toda Europa reclamando pues mayores derechos, mientras que aquí estábamos en una dictadura, vamos. ¿De acuerdo? Bien, los casos que nos cuentan, ¿vale? Tenemos que centrarnos en quién es Salvador Puig-Antich y quién es Heinchef, ¿vale? Así que se explica a lo largo de los apuntes y tendríamos que meter todo lo que sepamos sobre Puig-Antich, Heinchef y el caso de Monseñor Añoveros, lo tendríamos que decir aquí. Bien, en el primero de los casos, ¿vale? Es decir, el de Puig-Antich y Heinchef, a Puig-Antich lo tenéis aquí arriba, ¿vale? No es el último ejecutado del franquismo, pero es uno de los últimos. Pues tenemos que decir que en 1973 fueron condenados a muerte, además sometidos en consejo de guerra como terroristas, dos personas. El anarquista Salvador Puig-Antich, ¿vale? Que fue acusado sin pruebas concluyentes, y digo, refuerzo la palabra concluyentes porque sí que estaba allí en los hechos. Bueno, pues fue acusado sin pruebas concluyentes del asesinato de un guardia civil en Barcelona. Bien, ¿quién era este Salvador Puig-Antich? Pues era un anarquista que pertenecía al MIL, lo voy a escribir aquí, al MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, y bueno, él solía actuar como chofer en los atracos que la organización cometía, sobre todo a los bancos, y con ese dinero lo que hacía era, digamos, financiar pues todas las publicaciones que lógicamente eran ilegales, ¿vale? Bien, pues en 1973 es condenado a muerte, es acusado sin pruebas concluyentes del asesinato de un guardia civil en Barcelona. ¿De acuerdo? Él sí que estaba en los hechos, parece que estaba en un bar con otro miembro del MIL, allí había 4 o 5 policías vestidos de paisano que iban precisamente a detener al otro compañero de Salvador Puig-Antich y bueno, salieron a correr, finalmente acabaron en un portal, hubo un tiroteo y finalmente acabó un miembro de la policía muerto. Bien, él estaba allí, él disparó, pero a la hora digamos, del juicio, porque Salvador Puig-Antich tuvo un abogado y el abogado denunció que, en primer lugar, se le somete a un consejo de guerra que, lógicamente, debido a las circunstancias del hecho, no debería ser sometido a un consejo de guerra. En segundo lugar, ese consejo de guerra, en cuanto vio las pruebas que les interesó, le comunicó al abogado que ya les diría la sentencia. El abogado, bueno, pues lógicamente aportó más pruebas, entre ellos, por ejemplo, los testimonios de los doctores que vieron el cuerpo del policía muerto y, bueno, pues en el juicio, en la sentencia se dijo que hubo 5 disparos, cuando en realidad, o sea, que el cuerpo tenía 5 disparos, el cuerpo del policía muerto, cuando en realidad Salvador Puig-Antich disparó 3. Hay 2 disparos ahí que no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, no sabemos muy bien, porque tampoco se investigó si Salvador Puig-Antich dio o no en el, digamos, en el cuerpo, en fin.
desaparecieron pruebas y finalmente, bueno, pues se le ejecutó, ¿vale? En el caso de Heinchez, que es lo tenéis aquí, ¿vale? Os he puesto aquí una breve, digamos, reseña de quién es. Bueno, se le quiso relacionar también con el movimiento anarquista, pero parece ser que era más bien un delincuente común, ¿vale? De él sabemos, en el caso de Heinchez, que era un alemán de la República Democrática de Alemania, es decir, de la parte comunista en la cual Alemania es dividido, ya lo sabéis, Alemania es dividida al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 4 partes, ¿vale? Una para Gran Bretaña, otra para Francia, otra para Estados Unidos y otra finalmente para la Unión Soviética, ¿vale? Bien, la ciudad de Berlín también fue dividida en 4 partes de la misma manera, pero claro, la ciudad de Berlín está dentro de la parte soviética. Bien, él pertenecía, digamos, él era un alemán que estaba en la parte soviética y siempre quiso huir quiso huir de la parte soviética de Alemania. Bien, lo que pasa es que fue a parar al país menos esperado y en peores circunstancias. Parece ser que acabó en un bar de un camping de Tarragona y allí, no sabemos muy bien por qué, acabó matando a un guardia civil. ¿Vale? Repito, no sabemos si era anarquista o un delincuente común. Parece ser que las investigaciones tienden a que fue más bien un delincuente común. Y lo que sí sabemos es que en marzo de 1974 fueron ejecutados a garrote vil. Lo hemos explicado en clase, el garrote vil. Aquí tenéis cuál es el mecanismo de ese garrote vil, ¿vale? Y vale, no serían, digamos, las últimas víctimas del franquismo, pero sí serían las últimas víctimas ejecutados con el garrote vil. ¿Vale? Bien, una vez ya hemos hablado brevemente de estos dos casos, tendríamos que citar el caso de Monseñor Añoveros, que lo tenemos aquí, ¿vale? Es decir, estamos explicando lo que hemos dicho aquí, la exposición de los hechos. Bien, en el caso de Monseñor Añoveros, por estas mismas fechas, este Monseñor Añoveros era el obispo de Bilbao. Bien, pues este obispo de Bilbao pronunció una homilía, ¿vale? Es decir, un discurso en la iglesia defendiendo la singularidad del pueblo vasco y la necesidad de reconocer sus derechos y libertades del pueblo vasco. Lo hizo en un momento complicado porque lo hizo 2 meses después justamente del asesinato de Luis Carrero Blanco por ETA. Así que, lógicamente, el régimen franquista amenazó con destituirle y enviarle al exilio. Supuso un auténtico problema. Él dijo que no se movía de ahí, a no ser que el propio Papa, Pablo VI, se lo pidiera. Finalmente, bueno, algunos pidieron la excomunión del propio obispo, es decir, que dejara de formar parte de la Iglesia Católica, pero parece que el Papa pues no tenía intención de excomulgarle. Finalmente Franco, para resolver la situación y en vista que estaba poniéndose en peligro el concordato con la Santa Sede de 1953, bueno, pues acabó solventando el problema y bueno, no hubo ningún tipo de, de problema en este sentido, ¿de acuerdo? Bien, una vez ya hemos expuesto la exposición de los hechos, yo creo que este sería, digamos, como he dicho antes, digamos, a ver, aquí sería el cambio de tercio, ¿no? Desde las líneas 4 a la 10, ¿vale? Porque aquí la idea es la posición de la revista, ¿vale? Y lo refleja eso que os he recuadrado ahí para nosotros. Entonces yo pondría la segunda parte del texto, habla de la posición de la revista, yo pondría entre paréntesis incluso para nosotros, sobre estos hechos que acabamos de narrar, ¿vale? Bien, aquí se ve claramente que el editorial de la revista, Cuadernos para el Diálogo, recrimina la pena de muerte y las amenazas a Monseñor Añoveros, ¿vale? Si lo leemos, nos dice aquí, vamos a verlo, la política no es la severidad
la política no es, a ver, aquí, la política no es, ay, que no puedo escribir, vamos a ver, aquí, la política, no puedo escribir, no sé por qué, a ver, yo creo que voy aquí, vale, bueno, eh, aquí, a ver si puedo, vale, vale, aquí nos dice, la política no es la severidad, ni el castigo, ni el rigor, sino la capacidad de entendimiento. Capacidad de entendimiento, comprensión, diálogo, ¿vale? Bien. Así que esas palabras de comprensión, diálogo, entendimiento, digamos que mm, no están acordes con lo que va a hacer o ha hecho el régimen franquista. De hecho, lo dice aquí claramente, la aplicación de 2 penas de muerte al margen de otras consideraciones en un país donde la pena capital se ha aplicado pocas veces en los últimos años, claro, porque en los últimos años el franquismo se ha ido, digamos, moderando, ¿vale? Dice que poco puede ayudar a crear ese imprescindible clima de distensión que la historia española necesita. ¿De acuerdo? Así que lo que dice aquí es que recrimina la pena de muerte, esta revista, y las amenazas a Monseñor Añoveros, y considera que la pena de muerte es una práctica incompatible con estos tiempos modernos y con la idea de progreso, ¿no? Así que, por una parte, tenemos eso, es decir, que recrimina la pena de muerte, y por otra parte también recrimina la condena de la libertad de expresión del obispo, ¿vale? Y una vez tengamos eso, yo subrayaría esas palabras, ¿vale? Que van acorde con la posición de la revista, que tenemos esas palabras de diálogo, esa palabra de comprensión, esas palabras de entendimiento, esas palabras de distensión, ¿vale? Que es realmente la posición de la revista de Cuadernos para el Diálogo, ¿vale? Yo creo que por ahí quedaría bastante bien expuesta las ideas fundamentales del texto. Bien, nos quedaría la parte número 3, que es el contexto histórico, que es muy fácil. Os voy a llevar a exactamente qué tenéis que meter. Pues lo que tenéis que meter en el contexto histórico es la última parte del franquismo, que lo tenéis aquí, ¿vale? Es decir, os vais aquí y metéis el declive del régimen desde el 69 hasta el 75, ¿de acuerdo? Metéis eso que os llevaría pues hasta aquí, hasta el año 75, ¿vale? Y con respecto a la pregunta asociada, os voy a llevar a qué tenéis que meter en la pregunta asociada. Pues tenéis que meter básicamente, lo tenéis aquí al final, tenéis que meter básicamente pues 2 cosas, ¿vale? Bien, como veis, yo en el tema he explicado la oposición al régimen, ¿vale? Y los problemas internos. Todo esto es para el texto de Bau. Pero esta parte de aquí no haría falta meterla, ¿vale? Porque nos habla de la oposición de los años 40 y de los años 50. De tal manera que vamos a meter la oposición, pero desde los años 60, ¿vale? Desde los años 60. ¿De acuerdo? Bien. Podéis meter todo esto, ¿vale? Aunque bueno, yo metería en primer lugar la oposición, aquí lo tengo. Primero metería, antes de nada, la oposición popular, metería esto, ¿vale? Es decir, aquí tenéis que hablar, pues por ejemplo,
de la oposición popular, digamos, por esa iglesia que contestataria. Esa iglesia contestataria es la iglesia que pone en tela de juicio ya el franquismo. El franquismo siempre le llamó los llamados curas rojos, ¿vale? Y el sindicalismo católico, que va a surgir de ese concilio Vaticano II y que va a criticar el franquismo, ¿vale? Pero también tenemos que hablar de los estudiantes, ¿vale? Digamos aquí, de los estudiantes, importante, de las huelgas, de las manifestaciones, ¿vale? De los obreros también, bueno, de todo eso. Eso nos va a llevar a lo que os he explicado también en clase, a los famosos estados de excepción. Los estados de excepción, aunque lógicamente el régimen franquista estuvo siempre en un estado de excepción constante porque no había libertades, el derecho a la huelga estaba prohibido, pero digamos que los estados de excepción lo que hacía era endurecer aún más la represión, es decir, había toques de queda, te podían registrar la casa sin pedir ningún tipo de explicación, te podían retener sin ningún tipo de garantías, etcétera. Entonces, el primer estado de excepción que hay en España para todo el país es el año 1956. Este quizá no esté relacionado directamente con el texto, ¿vale? Porque queda muy atrás, es de un segundo franquismo, ¿vale? Pero hay un segundo estado de excepción para todo el país que es el de 1969. Y este sí que tendréis que citar, digamos, en esos grupos de oposición, sobre todo a partir de los años 60, que llevaron al franquismo a decretar un estado de excepción en 1969 para todo el país. ¿De acuerdo? Bien, una vez hablemos de esta oposición popular, ¿vale? Pues tendríamos que hablar, digamos, de estos grupos, ¿vale? Estos grupos de oposición política, ¿vale? Yo incluso citaría esto como una pequeña introducción antes de lo de la oposición popular, citaría eso. Primero, la profunda transformación de la sociedad española en los años 60 reforzó la oposición política al régimen, y ahí sí que metería que desembocaría en un estado de excepción para todo el país en 1969. Después metería la oposición, digamos, popular. Y en segundo lugar, yo esto lo enunciaría como una oposición política, ¿vale? La oposición política, ¿de acuerdo? Bien, en la oposición política pues ya metería a todos estos. Creo que dije en clase que el Partido Comunista va a estar dirigido por Santiago Carrillo, ¿vale? Esto tenéis que ponerlo ahí, Santiago Carrillo. Tenemos también comisiones obreros a Marcelino Camacho, ¿vale? Pues metéis todo esto, no me voy a enrollar con leerlo. Y tenemos aquí una oposición más violenta, que son digamos, las de la acción directa. Tenemos a ETA, tenemos al FRAP y tenemos al GRAPO, que ya hemos explicado lo que significa cada una de esas siglas, ¿vale? Tendríamos que meter todo esto, ¿vale? El año 74, y centrarnos finalmente en el año 75, que van a ser condenados a muerte y son las últimas ejecuciones del franquismo, de esos 3 miembros del FRAP y 2 miembros de ETA. Es decir, el régimen franquista acabó matando, comenzó con esa represión y también terminó ejecutando a personas. ¿De acuerdo? Incluso muerto ya Franco, es curioso, pero el propio, lo vimos al principio del tema, el propio TOP, el Tribunal de Orden Público, también siguió, digamos, recibiendo expedientes y recibiendo información contra los grupos opositores y realizando también torturas y detenciones de todo tipo hasta los años 1976, ¿vale? Muerto ya el dictador, incluso el TOP siguió funcionando. Bien, una vez hemos metido los grupos de oposición, pues tendríamos que hablar de los problemas internos dentro del franquismo,
que son estos dos, ¿vale? Metéis todo esto, podéis resumirlo si queréis, pero esto tiene que quedar muy claro, ¿de acuerdo? Ya está, eso es, yo incluso lo enunciaría con un subtítulo, los problemas internos del franquismo, por una parte, y de lo que hemos hablado antes sería de los grupos de oposición al franquismo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería todo para este comentario. Cualquier pregunta, ya sabéis, me podéis preguntar por Classroom, en clase, lo que queráis. Venga, un saludo.